Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la clase de conciliación en materia administrativa. Docente a cargo el doctor Franklin Segundo García. Doctor, puedes iniciar. Gracias, doctora Diana. Catalina, los últimos serán los primeros. A ver, Catalina, cuéntenos qué vimos la clase pasada, por favor. Sí, señor. Bueno, la clase pasada estábamos viendo cuáles son los temas conciliables, estábamos hablando de las diferencias entre la conciliación en derecho administrativo y en el derecho privado. Estábamos hablando de que a pesar de que se concilie, por ejemplo, en materia administrativa, que finalmente se puede avalar o no la conciliación. Si bien es cierto, es un requisito como de procedibilidad, ¿cierto? También puede avalarla como no. ¿Qué más estábamos hablando? Bueno, ¿quién está, quién tiene la facultad para realizar una conciliación? Entonces, en materia administrativa estábamos viendo de que es la Procuraduría. Exclusivamente, sí. Eh, Únicamente. Exacto. Mientras que en el derecho privado, pues va a ser un abogado titulado en ejercicio, que haya, pues que tenga como tal formación, diplomado en conciliación, y que esté registrado ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. Y pues sí, eso es como lo que me acuerdo, Gracias, doctor. Catalina. Tranquila, Sí, Catalina. señor. Fabián Calisto. Fabián Calisto. Sí, señor doctor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Muy amable, Fabián. ¿Qué más nos puedes Bueno, contar al respecto? bueno, doctor, entonces, bueno, antes que nada agradecerle porque la clase pasada sí estuvo muy, pero muy interesante, muy concisa y de verdad aprendí uno bastantes cosas que sirven para el ejercicio. Y Muy pues bueno, amable. en efecto, hicimos una comparación entre el derecho privado y el derecho público y vimos aquellas cosas que en el derecho privado sí son requisito y en el derecho público no, así como viceversa también. Pues bueno, encontramos que aquí el conciliador, en el derecho privado, el conciliador puede ser una persona adscrita a un centro de conciliación. Las conciliaciones también se pueden llevar ante un centro de conciliación, más sin embargo, en el derecho público, todos los temas administrativos deben ser únicamente con la Procuraduría, que va a ser la única que va a poder atender estos asuntos. Aunque la semana pasada, precisamente en el tema del litigio, me enteré que la Procuraduría también lleva casos privados, digamos, Sí, temas de conciliaciones en derecho civil también las llevan, vea, uno no sabe, pero pues ahí la experiencia y el conocimiento le ayudan bastante. correcto. Eh, ¿Qué más vimos? Vimos aquellas acciones que son conciliables y aquellas que por mera legalidad no se pueden. Pues porque como también vimos, uno de los asuntos conciliables y lo más importante es ver el tema patrimonial frente a la legalidad. Pues la legalidad no puede ser conciliable. Ujú. Vimos algunas otras cosas muy importantes también, como por ejemplo las solicitudes de conciliación, que la solicitud de conciliación puede ser informal en los centros de conciliación, pueden ser verbales o pueden ser escritas o a través del formato que disponga el centro, más sin embargo, pues para que sea algo que tenga validez jurídica y que pueda ser visto en la conciliación, lo aconsejable es hacerla con todos sus anexos y con lo demás, con todos los requisitos. Y mientras que en la conciliación en derecho administrativo sí es formal, debe ser formal y debe tener también un requisito para admisión y esta al ser admitida también puede ser susceptible de inadmisión. Y cuando haya una inadmisión existen 5 días para poderla subsanar ante la Procuraduría. Mm, ¿Qué más vimos? Pues bueno, doctor, vimos más cosas. Bueno, una cosa fundamental que fue lo último que vimos fue que en el derecho privado no hay comités de conciliación, más sin embargo en el derecho público sí existen los comités de conciliación dependiendo de la Correcto, entidad. Entonces, correcto. eso es, doctor. Correcto, Fabián. Muchas gracias. A ver, Doris. 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 Bueno. Ángela María Camelo. Ángela María Camelo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Daniela. Daniela, perdón.
Ángela María, estaba leyendo la otra compañera allí. Ángela María, ¿cuáles son los organismos que deben tener comités de conciliación? Eso está en la ley 1716 del 2009, ¿cierto? Ese es el decreto 1716 de 2009, sí. ¿Recuerdas o no recuerdas? No, Tranquila, estaba tranquila, no te mirando preocupes. No las te preocupes, entidades, tranquila. las entidades de derecho público. Ya, campo de aplicación. Para entidades de derecho público, los organismos públicos del orden nacional, departamental, distrital, los municipios que sean capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles. Ok, bien, bien. A ver, Erika Tatiana, la doctora de San Gil. Erika Buenas Tatiana, tardes, doctor, ¿cómo está? ¿cómo estás, Erika Tatiana? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, un poco más sobre los comités de conciliación. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de los comités de conciliación, Erika Tatiana? O le preguntamos a otro compañero. Realmente solo recuerdo lo mismo que dice mi compañera. Acabo de ingresar. No sé si alguien haya dicho algo adicional, pero solamente respecto a qué entidades deben contar con el comité de conciliación. Ok. Jamie, gracias, Erika Tatiana. Jamie Gutiérrez. Jamie. Señor. Entre la multiplicidad de funciones que tienen los comités, ¿cuál es la función por excelencia, según lo que hablamos de estos comités? Si una entidad pública va a conciliar... Agotar el requisito de vía gubernativa. No es tan preciso. A ver, si una entidad pública va a conciliar, ¿cuál es el organismo que autoriza o desautoriza el acuerdo conciliatorio? ¿No recuerdas? A ver, Catalina, ayúdenos. Gracias, Jaime. A ver, Catalina. El comité de conciliación, Claro, eso es. que ellos son los que determinan si avalan o no la conciliación que se hizo con la entidad. Quien lleva la vocería en la conciliación es el Exacto. comité de conciliación. Es el que autoriza que se haga o no la conciliación, no la audiencia, porque la audiencia sí se hace. Es el acuerdo conciliatorio. Tranquila, Jamie, pregunta. Jamie, ¿vas a preguntar o vas a comentar algo? Jamie. Bueno. ¿Me escuchas? Qué pena. No, te iba a preguntar. Sí, estamos escuchando, tranquila. Comenta. Yo tenía entendido era que los jueces eran los que hacían ese aval. Ya, lo que pasa es que cuando se hace la solicitud de conciliación, uno radica ante la entidad respectiva convocada. Sí, que yo tenía entendido era que los jueces eran los que daban ese aval, no los comités. Cuando hay conciliación, o sea, cuando hay conciliación, no sé si ahí estoy cuando hay acuerdo conciliatorio, tranquila. Cuando hay acuerdo, y hoy vamos a tratar un poco el trámite de la conciliación, y ahí va a quedar más claro. Entonces, cuando hay acuerdo conciliatorio, el conciliador envía al juez administrativo competente para su aprobación o improbación. Pero no quiere decir que allá a última hora es que aparezcan los comités. No, los comités de conciliación aparecen desde un comienzo, porque se radica la solicitud de conciliación en la entidad y la entidad a su interior lo que hace es enviarle a los comités de conciliación, a su respectivo comité de conciliación, perdón, y este convoca a sus miembros y analizan y determinan si concilian o si no concilian. Si determinan eso, entonces un abogado de la entidad, que es el que va a representar a la entidad, va y lleva
el acta donde se autoriza o se desautoriza, lo que sea, si se autoriza, y dice en qué términos se autoriza, cuál es el monto, en qué circunstancias, bajo qué metodología, en qué términos se va a pagar, a cumplir, en fin, es eso. Y se lleva eso a la Procuraduría, a la instancia del conciliador que está manejando el tema. Ese es el asunto. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Así que tranquilos. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar nuestro tema. Perdón, hoy vamos a trabajar dos temas. El tema del requisito de procedibilidad. Con ese vamos a empezar. Requisito de procedibilidad. Y segundo, el tema del trámite de la conciliación administrativa. Esos son los temas que hoy vamos a agotar. Entonces arranquemos con el primero. El requisito de procedibilidad. Saben ustedes muy bien, y yo sé que lo han visto con la doctora Nubia, que en la conciliación existen los denominados requisitos de procedibilidad. En materia de derecho privado, como yo sé que ustedes lo conocen muy bien, allá el requisito de procedibilidad existe, es para los derechos, para los procesos declarativos verbales, hoy día. Declarativos verbales. De acuerdo con el artículo 621 del Código General del Proceso. Allá existe el requisito de procedibilidad para ese tipo de procesos. Claro, hay algunas excepciones. El proceso de expropiación, el proceso divisorio y aquellos en los que haya que citar a indeterminados. Esas excepciones existen allá en el derecho privado, de acuerdo con el artículo 621. De acuerdo con el decreto 1716 que reglamentó las leyes 446 del 98 y la ley 640 de 2001, el requisito de procedibilidad, y que también fue reforzado por el artículo 13 de la ley 1285 de 2009. Esta ley 1285 fue la que reformó la ley 270 del 96. De acuerdo, básicamente con ese artículo 13 de la ley 1285 de 2009, existe requisito de procedibilidad en las siguientes acciones. Primero, acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Segundo, acción de reparación directa. Tercero, acción contractual. Y hasta ahí lo regulado en esas normas y también en el decreto. Pero hay una ley adicional que creó un requisito complementario, un requisito de procedibilidad complementario, que es la ley 1551 de 2012, que ese es el régimen municipal. Esa ley 1551 es la que regula las funciones hoy día de los municipios. Y en el artículo 47, curiosamente, digo curiosamente porque pues no tenía por qué haber quedado, pero quedó así. En el artículo 47 se dice que cuando haya acciones ejecutivas contra municipios, entonces existe requisito de procedibilidad. En consecuencia, hoy día son 4 acciones las que exigen el requisito de procedibilidad en derecho administrativo. Repito, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, contractual o relativa a contratos, que es lo mismo, y la acción ejecutiva. La acción ejecutiva contra municipios, únicamente contra municipios, porque hay acción ejecutiva contra el Estado en general y muchas entidades del Estado, pero es básicamente contra municipios. De tal manera que si ustedes van a ejecutar a un municipio, no pueden presentar la demanda ejecutiva ya, sino que tienen que agotar el requisito de procedibilidad y después de eso ahí sí ejecutar. Eso es curioso porque ya vamos a explicar por qué es curioso, porque resulta que hay norma expresa. Hay norma expresa. ¿Alguna doctora o algún doctor ahí me puede ayudar a buscar el artículo, el Código General del Proceso, artículo 613, que ustedes deben manejarlo muy bien? Código General del Proceso, artículo 613. Lo explico y ya lo leemos. Así como en el derecho privado, el requisito de procedibilidad es para procesos declarativos verbales,
acá en el CEPACA, en el derecho administrativo, el requisito de procedibilidad es para procesos ordinarios. Ustedes dirán, uy, ordinario, eso fue derogado. Fue derogado, pero para el derecho privado, en el Código General del Proceso, que derogó el Código de Procedimiento Civil. Pero en el CEPACA se sigue hablando de procesos ordinarios. Allá se habla de procesos ordinarios. Entonces, otro doctor, otra doctora que me ayude a buscar allí en el CEPACA, el artículo, en el CEPACA, el artículo 161, y ya vamos a leer. ¿Quién me va a ayudar a buscar en el Código General del Proceso? ¿Quién me va a ayudar? ¿Catalina? Doctor. ¿Catalina me ayudas con eso? Bueno. Fabián. Tú, Ya tranquilo, lo Fabián. tengo acá. ¿Cuál tienes? El 613 ¿Tú cuál del tienes? Ok. Entonces, lo tienes listo ahí, lo explico y ya lo leemos. Bueno. Y Catalina, por favor, gracias, Fabián. Y Catalina, por favor, buscas CEPACA, artículo 161. Sí, señor. Catalina. Y Ángela María Camelo, nos puede buscar, por favor, nos puede buscar la ley 1551 de 2012, artículo 47. Ángela, nos ayudes con eso. Bueno, entonces explico y ya miramos esto. No se me distraigan. En derecho administrativo existe requisito de procedibilidad solo para esas 4 acciones. Hay muchas más acciones, pero solo en estas 4 acciones es que existe requisito de procedibilidad. Nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, acción contractual y acción ejecutiva contra municipios. Sin embargo, lo primero que tengo que decirles a ustedes en esto es que el requisito de procedibilidad solo se exige cuando los particulares demandemos al Estado, pero no cuando el Estado demande a los particulares. Que quede claro, el requisito de procedibilidad solo se exige respecto a los particulares cuando vayan a demandar al Estado, pero el Estado también puede demandarnos a los particulares en ejercicio de cualquiera de esas acciones. Cuando sea el Estado el que nos demande, no hay que agotar el requisito de procedibilidad. Primera situación en cuanto a este requisito. Segunda situación. Dice ese artículo 613, y ya lo vamos a ver, que cuando se trate de procesos ejecutivos, no es necesario agotar requisito de procedibilidad. Eso lo dice el artículo 613. Y recuerden ustedes que el CEPACA es la ley 1437 de 2011 que entró a regir el 2 de julio de 2012. Pero vino luego una ley 1551 de 2012, un poquito más adelante, y ordenó el requisito de procedibilidad en un proceso ejecutivo, en los procesos ejecutivos. Entonces vean ustedes que les insisto, cuando se trate del Estado, el Estado no tiene la necesidad de agotar el requisito de procedibilidad. Y cuando se trate de procesos ejecutivos, no es necesario, por regla general, agotar el requisito de procedibilidad. Eso dice el 613. Pero la ley 1551, artículo 47, dice, sí es necesario. Cuando se trate de procesos ejecutivos, sí es necesario. En tratándose de procesos ejecutivos contra municipios, o sea, el particular contra el Estado, porque los municipios son Estado. En esos casos debemos agotar el requisito de procedibilidad. Entonces, ahora sí, Fabián, 613, por favor. Artículo 613. Audiencia de conciliación extrajudicial en los asuntos contenciosos administrativos. Cuando se solicite conciliación extrajudicial, el peticionario deberá acreditar la entrega de copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en los mismos términos previstos para el convocado, con el fin de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado resuelva sobre su intervención o no en el comité de conciliación de la entidad convocada, así como en la audiencia de conciliación correspondiente. No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública. Las entidades públicas en los procesos declarativos que se tramiten entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra particulares podrán solicitar las medidas cautelares previstas para los procesos declarativos en el Código General del Proceso. Ok, entonces,
Este requisito de procedibilidad se tiene que son o somos los particulares los que debemos agotarlo, no el Estado. 2. En tratándose de procesos ejecutivos no es necesario, o mejor, no se exige el requisito de procedibilidad, según el 613. Pero hay una salvedad que vamos a leer enseguida. Y como tercera medida, que yo sé que ya ustedes lo vieron, pero también aplica para acá, que es el artículo 590, parágrafo. Entonces yo creo que María Ayala, o no, yo creo que ya que Fabián tiene el código ahí, busca el 590, parágrafo primero y ya lo leemos. Cuando se trate de cualquier proceso que exija requisito de procedibilidad y sin importar la jurisdicción, es decir, incluye derecho administrativo, si uno solicita una medida cautelar, entonces no es necesario agotar requisitos de procedibilidad. Así la ley lo exija. Es curioso eso. Leámoslo bien de Fabián y ya leemos la otra norma. Ok, doctor. Artículo 590, medidas cautelares en procesos declarativos. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares. Primero, desde la presentación de la demanda a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares. A. La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal. Directa o indirecta. Señor. Fabián, disculpa. Vamos directamente al parágrafo primero. Parágrafo primero, allá al final de la norma. Ok, doctor, listo. Parágrafo primero. En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente al juez sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Entonces, observen ustedes, esto está en el Código General del Proceso, pero también se aplica en el CEPACA o Derecho Administrativo. ¿Por qué? Porque ahí dice que en tratándose de cualquier jurisdicción, siempre que uno solicite la medida cautelar, ya no tiene que agotar el requisito de procedibilidad, sino que puede demandar directamente, puede acudir directamente a la jurisdicción. Ahora, no lo vean ustedes como tan deportivo o tan fácil, porque es que no es así. Uno, para acudir directamente a la jurisdicción, resulta que el juez, el que sea, el juez en derecho civil, derecho procesal civil, derecho de familia, derecho, el que sea, o en derecho contencioso administrativo, le dice a uno, bueno, está bien, usted pidió una medida cautelar. Correcto, muy bien, admito eso. Pero ahora, para sostenerle esta posibilidad, usted me va a prestar caución y le ordena a uno que preste caución. ¿Y saben ustedes cuánto es la caución? Mínimo el 20% de las pretensiones. Entonces, si ustedes, digamos, están adelantando una demanda con pretensiones, por decir algo, por 2.000 millones de pesos, por decir algo, por poner cualquier cifra, entonces multipliquen. 2 por 2, 4, el 20% son 400 millones. Una póliza de este talante es una póliza que cuesta bastante plata. Entonces, si la persona, el demandante, el actor, no tiene la posibilidad de pagar la caución que van a ordenar después, entonces es mejor uno ni meterse a ofertar, o mejor, a pedir la práctica de una medida cautelar a efecto de prescindir de la medida cautelar, de la audiencia de conciliación prejudicial. Entonces, eso no es tan fácil, eso hay que sopesarlo. Ahora, cuando son procesos menores, de mínima cuantía, bajitos en cuantía, bueno, ahí sí la cosa es distinta, pero cuando son procesos que tienen una entidad importante en materia dineraria, pues es mejor cumplir con el requisito de procedibilidad. Bueno, listo. Cuando se trate de la acción ejecutiva, igualmente se debe cumplir con el requisito de procedibilidad. Pero antes de leer lo de la acción ejecutiva, quiero que leamos el artículo 161, que es donde está el requisito de procedibilidad en el CEPACA, y ahí sí vamos al artículo 47 de la ley 551. ¿A quién le dije que leyera el artículo 161? ¿Catalina? A mi doctor. Por favor, Entonces Catalina. dice,
Requisitos de procedibilidad. Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos. Primero, cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Correcto. Entonces, pareciera que dijera que son solamente esas 3 acciones. Pareciera que dijese hasta ahí eso. Correcto. Listo. Continúa ahí. En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida. Ahí, Correcto. profe, quiero hacer un paréntesis porque yo tengo entendido que hay asuntos que no son conciliables, entonces no sé si eso se refiere a que esté expresamente prohibida, por ejemplo, en una nulidad simple, en una nulidad electoral, o sea, en este tipo de acciones que son asuntos no conciliables, ¿a eso se refiere con que esté expresamente prohibida? Sí, y ya que preguntas eso, si quieres ahí, mientras tanto, mientras aquí buscamos a otro, por favor, búscame el decreto 1716, artículo 2, que es donde está expresamente la respuesta a tu pregunta. ¿Cuáles son los asuntos expresamente prohibidos en este sentido? En primer lugar, los asuntos tributarios están prohibidos. Están prohibidos. En segundo lugar, cuando hay asuntos de mera legalidad, que ya ustedes lo saben, está prohibido. En tercer lugar, cuando hay asuntos caducados en el derecho administrativo, y lo vimos la semana pasada, no es posible siquiera radicar la solicitud de conciliación. Eso no es factible, por ningún motivo. ¿Ya encontraste ahí el decreto 1716? Entonces, para que una vez seamos ahí coherentes. Sí, señor. Decreto 1716, ¿de qué año? ¿De 2009? 2009. ¿Qué artículo? Artículo 2. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso-administrativa. Podrá conciliar total o parcialmente las entidades públicas y las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderados sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan. Parágrafo 1. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, los asuntos que versen sobre los conflictos de carácter tributario, los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 del 93, los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado. Bueno. Y hay una cuestión expresa que ya hoy día está bastante en discusión, que es cuando existen excepciones de fondo en materia de acción contractual, que es lo que regula el artículo 75 de la Ley 80 del 93. Está muy en discusión ahí, porque la verdad es que hoy día, desde que sea asunto económico, admite la conciliación. Tengo que decirles que ese decreto 1716 de 2009 no es un decreto legislativo, es un decreto reglamentario. Con esto entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que todo aquello que exceda la ley reglamentada, en estos casos la ley 446 del 98 y la ley 640 de 2001, e igualmente el artículo 13 de la ley 1285 de 2009, todo lo que exceda en este decreto se puede inaplicar. Y es lo que ha venido haciendo el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene muchas normas de este decreto inaplicadas, porque ustedes saben que un decreto reglamentario nunca puede exceder la norma legal que reglamenta. Y en estos eventos hubo excesos en este decreto. Bueno, entonces, no se me confundan. El requisito de procedibilidad es exigible en esas acciones y se adiciona la acción ejecutiva. ¿En cuáles acciones? Reparación directa, contractual, nulidad y restablecimiento del derecho y la acción ejecutiva.
Cuando no exista el requisito de procedibilidad, de todas formas, es posible adelantar la audiencia de conciliación, siempre y cuando el asunto sea transigible y que no esté expresamente prohibido por la ley, como en estos casos. En esos casos ya no procede la solicitud de conciliación, pero si no está expresamente prohibida, ustedes pueden adelantar la audiencia de conciliación ya no como requisito de procedibilidad, sino como una cuestión meramente facultativa, de mera liberalidad. Y les tienen que hacer la audiencia de conciliación siempre y cuando el asunto sea transigible, como ustedes lo saben, que esa es la materia prima de toda conciliación, que el asunto sea transigible. Bueno, ¿a quién le pidió el favor de leer el artículo 47 de la ley 1551? ¿Ángela María? Sí, doctor. Por favor, Ángela María. Artículo 47. La conciliación prejudicial. La conciliación prejudicial será requisito de procedibilidad de los procesos ejecutivos que se promuevan contra los municipios. La conciliación se tramitará siguiendo el procedimiento y los requisitos establecidos para la de los asuntos contencioso administrativos. El acreedor podrá actuar directamente sin hacerse representar por un abogado. Dicha conciliación no requerirá de aprobación judicial y su incumplimiento solo genera la consecuencia de que el acreedor puede iniciar el proceso ejecutivo correspondiente. El delegado del Ministerio Público encargado de la conciliación acumulará todas las solicitudes relacionadas con obligaciones de dar una suma de dinero a cargo del municipio y fijará una sola audiencia trimestral en la que el representante legal del municipio propondrá una programación de pagos de los créditos que acepte, la cual deberá respetar el orden de preferencia de las acreencias prevista en la Ley 550 de 1999. En la audiencia de conciliación se excluirán de la programación de pagos aquellas obligaciones que el representante del municipio no acepte por ser procedente a su juicio alguna de las excepciones de mérito que obran en los procesos ejecutivos. Asimismo, se excluirán aquellas a las que no se haya vencido el plazo previsto en el artículo 297 de la Ley 1437 del 2011. Para proteger el patrimonio público, el representante legal del municipio, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la territorial con competencia en el municipio de que se trate, podrá objetar créditos a cargo del municipio cuando a su juicio no esté justificada la causa de la misma o el cumplimiento de las obligaciones que sirvieron como causa de la deuda. Las acreencias objetadas serán excluidas del acuerdo conciliatorio y el objetante o los demás intervinientes en la audiencia podrán iniciar dentro de los 2 meses siguientes la acción popular para proteger el derecho colectivo del patrimonio público en la que decida la validez de la creencia. En el proceso que siga dicha acción, se podrá decretar desde el inicio la suspensión de la ejecutividad del acto en el que conste la obligación, cuando exista prueba siquiera sumaria o indicio que ponga en duda la causa del crédito. Ok, muy bien. Vean ustedes, por lo que acaban de escuchar, que cuando se trata del requisito de procedibilidad en materia de la acción ejecutiva contra municipios, prácticamente se le dio el mismo alcance de la conciliación en derecho privado, a excepción de que debe ser un trámite, una solicitud escrita con todas sus formalidades. Excepto esto, lo demás se parece mucho al derecho privado. No se requiere de abogado, como sí en todas las demás acciones, en todos los demás requisitos se debe, y en todas las demás conciliaciones se requiere de abogado. Acá no se requiere de abogado. Hecha la conciliación, no se requiere de homologación o aprobación por el juez administrativo. En todo esto se parece al derecho privado, como les estoy diciendo. Y son tantos los privilegios que les dieron a los municipios en este sentido, que cuando se hace la solicitud de conciliación, el municipio, el procurador al que le haya correspondido la solicitud de conciliación, no está en la obligación de fijar fecha de una vez, sino que él fija fecha cada 3 meses. Entonces espera a ver qué más solicitudes van llegando contra ese municipio y las acumula. De tal manera que puede citar a una audiencia de conciliación con 10 solicitudes, con 15 solicitudes, qué sé yo, de conciliación en materia ejecutiva. Y ahí sí fija una sola audiencia. Pero aún más,
Si el municipio dice objeto ese crédito porque resulta que yo voy a proponer como excepción de fondo el pago parcial, ya el procurador excluye esa solicitud y no la va a llevar a la audiencia. Entonces aquí les dieron muchos privilegios a los municipios en cuanto al tema ejecutivo. La Corte Constitucional le dio el aval, es la verdad. Le dio el aval a este artículo. Este artículo fue declarado constitucional. Yo les pregunto a ustedes, miren ustedes que leíamos al comienzo. El artículo 613, por allá en un inciso segundo, dice que cuando se trata de procesos ejecutivos, acciones ejecutivas, no es necesario, en procesos ejecutivos no es necesario, dice ese artículo 613 del Código General del Proceso. Dice que no es necesario agotar requisito de procedibilidad, lo prohíbe. Pero llega esta ley, 1551, artículo 47, dice se tiene que agotar requisito de procedibilidad en materia de procesos ejecutivos. Y la Corte declaró la constitucionalidad y dio unos conceptos ahí favorables. Les pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué la Corte se habrá apartado de ese artículo 613 para darle el aval a ese artículo 47 que dice que se debe, que en estos casos, aún estando en presencia de la acción ejecutiva, se debe agotar por excepción el requisito de procedibilidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué la Corte daría este aval? ¿Por qué la Corte declararía constitucional este artículo? ¿Qué Buenas piensan tardes, ustedes? profe. A ver, Diana. Hola, profe, ¿cómo están todos? Bien, Diana, lo escuchamos. Gracias a Dios. Mucha agua, qué aguacero por aquí en Bello, Antioquia, ¿no? Uy, 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 uy. Por acá también ha llovido, pero bueno, hoy está calmadito, está calmadito. Por aquí Hoy, pero muchísimo. ha llovido. Cuéntenos, Bueno, Diana. pienso yo que al ser la ley 1551 de 2012 posterior, es una ley especial porque se enfoca en los municipios. Toda vez que entonces va a entrar a reglamentar las normas o las condiciones sobre diferentes asuntos que versan sobre los municipios, mientras que, por ejemplo, en la anterior, que sería el artículo 613 del Código General del Proceso, es una ley general, mientras que la 1551 sería una ley especial. Entonces creo yo que la Corte, aún sin leer todavía el asunto de pues, leer toda la sentencia, siendo el Código General del Proceso general, entonces viene a ser por jerarquía de menor rango, mientras que la 1551 sería como la principal en este caso, pienso yo, profe. Muy bien. Diana, piensas muy bien porque en realidad eso que tú acabas de decir fue lo que básicamente dijo la Corte Constitucional, siguiendo el artículo primero del Código General del Proceso. Catalina, tú tienes el código por ahí abierto, ¿cierto? Lo puedes mirar, el artículo primero, que dice lo que dice Diana. O sea, cuando haya norma especial, se aplicará la norma especial porque además ese es el principio que todos conocemos. El Código General del Proceso aplica siempre y cuando no exista, aplica para todas las jurisdicciones, inclusive, siempre y cuando no exista norma especial. Pero si hay norma especial, se prefiere la norma especial. Y eso fue lo que la Corte declaró. El artículo primero del Código General del Proceso. Sí, señor. Objeto. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica además a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de los particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. Correcto. Exactamente. ¿Qué fue lo que nos dijo Diana? Muy bien. Ese criterio es el que prevaleció en la Corte Constitucional para decir, está bien, el legislador lo podía hacer. Y todos sabemos que cuando hay norma especial que contraviene una norma general, pues prevalece la norma especial. Entonces, ahí no hay ningún inconveniente. Pero llegamos a otro estrado. Solamente favorece a los municipios. ¿Y qué pasa con el resto de las entidades públicas? Ejemplo, miren ustedes van a presentar un proceso ejecutivo contra el Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda es la nación. Y ustedes no tienen que agotar requisitos de procedibilidad de acuerdo con la ley. Bueno, no tienen que agotar requisitos de procedibilidad, según lo que dice el artículo 613. ¿En qué queda el principio de igualdad? Ustedes les pregunto. Pero quizás es por eso mismo que se permite solo para los municipios, porque los municipios cuentan con recursos más limitados que de pronto la nación o que un departamento, y por eso pues se les permite o se les permitiría llegar a un tipo de conciliación sin tener que... se les permitiría tener la conciliación sin que haya, digamos, agotar los recursos de los municipios como tan alegremente como podría ser el Estado o un departamento que cuenta con más capacidad económica. Bueno, es muy válido lo que dice María Ayala, y resulta que eso está en coherencia con lo que decía Aristóteles, que la igualdad no consiste en tratar a todo el mundo por igual, sino igualmente a los iguales y desigualmente a los desiguales. Entonces, si los municipios son un poco desiguales desde el punto de vista económico, es lo que dice la compañera María Ayala, entonces hubo esa generosidad de la ley. Y todos los demás están de acuerdo con eso, que decía Aristóteles y que reprodujo aquí nuestra amiga María Ayala, desiguales frente a los iguales. ¿Qué dice Erika Tatiana? Nuestra amiga santandereana. No, pues no estoy de acuerdo realmente en la distinción que realizan, porque pues independiente del rubro, independiente de los rubros que tengan los municipios, es una entidad territorial mucho más pequeña que, por ejemplo, un departamento o la nación. Así es, así es. Sin embargo, pues bueno, ahí sopesamos, ¿no? Ahí sopesamos desigualdad económica frente a la igualdad administrativa, frente a la igualdad legal. Y la igualdad, pues todos sabemos que la igualdad tiene que ser real y material. Real, material y efectiva. Igualdad no solamente ante la ley, sino igualdad ante la vida. Es lo que enseña el desarrollo, pues, en este argot diario. Pero bueno, sea lo que sea, ese artículo 47 ya fue declarado constitucional y ya hay cosa juzgada constitucional. Simplemente les llamo la atención es para que ustedes piensen un poquito sobre el tema, porque la verdad es esa. Si ustedes van a ejecutar a la presidencia de la República, siendo toda la presidencia de la República, la ejecutan directamente. No tienen que agotar requisitos de procedibilidad. Pero si ustedes van a ejecutar a la alcaldía de San José del Guaviare, muy importante, como todas las entidades territoriales, no pueden ejecutarla directamente a esa alcaldía o a ese municipio. Tienen que agotar primero el requisito de procedibilidad. Salvo que pidan una medida cautelar, que es lo que dice el 590, que ya ustedes lo vieron ahí, 590 parágrafo. Si ustedes piden una medida cautelar, entonces pueden omitir el requisito de procedibilidad. El asunto es que cuando se pide una medida cautelar, pues hay que prestar caución. Hay que prestar caución. Y esa caución no baja del 20% de las pretensiones, y entonces es cuando viene el problema a posteriori. Si no hay la posibilidad de cubrir el monto de la caución, entonces eso no es posible. A mí me pasó con un cliente del llano, porque yo soy llanero, lo cual no quiere decir nada, porque todos somos colombianos, y lo que les digo yo, que un amigo llanero, en un proceso contra Río Paila, un inmueble que él vendió, bueno, en realidad fueron 3 inmuebles, una cuantía de 9.000 millones de pesos, los 3 inmuebles. Entonces yo le expliqué eso a él, le dije, tenemos 2 posibilidades. Hacemos la audiencia de conciliación, que es un requisito de procedibilidad, porque va a ser un proceso verbal declarativo de mayor cuantía en estos asuntos, o simplemente pido una medida cautelar, que en este caso es obvia, la medida cautelar registro de la demanda, inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria, y después nos van a fijar una caución del 20%, que es lo que dice el artículo 590 del Código General del Proceso. Y algo parecido existe por allá en los artículos 234 y subsiguientes del CEPAC, algo parecido.
20%. No, doctor, tranquilo, hágale el 20%, no hay ningún inconveniente. Le dije, ¿seguro, Chepito? Porque llama Chepe mi amigo. ¿Seguro? Me dijo, sí, no hay problema. Pues hubo problema, porque presenté mi demanda creyendo en lo que él me decía, y resulta que sí, me la admitieron, me la admitieron y aplicaron el 590, el parágrafo primero, pero me ordenaron la caución previsible del 20%. De entrada eran cerca de 2.000 millones de pesos que teníamos que avalar o asegurar, garantizar con una póliza. Total, esa póliza, cuando llegó el momento, y si algunos de ustedes son jueces de la República o todos tenemos la posibilidad de cuantificar eso, eso era harta plata. Cuando yo le comuniqué a él, mire, eso nos toca aquí así, y la cuantía y eso, que él me visitó aquí en mi oficina, en la 19 con tercera, aquí en Bogotá, aquí en mi oficina, entonces yo noté que él empezó como a temblar y 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 a temblar. No tenía la plata para la póliza. Entonces fue cuando entendí que había perdido mi tiempo hasta ahí, pero dije, bueno, ¿aquí qué debo hacer? Y esa es la fórmula de nosotros los abogados, como si fuéramos médicos del derecho. Yo no lo preocupé a él, ¿qué le iba a preocupar? Dije, tranquilo, yo me encargo legalmente a ver qué puedo hacer. Pero yo ya sabía qué iba a hacer. Pues, pues modificar la demanda, aclarar la demanda, sustituir la demanda de manera parcial, quitar esa medida cautelar que yo había solicitado en un comienzo, quitarla y decir que iba a cumplir con el requisito de procedibilidad, y efectivamente pues cumplí con el requisito de procedibilidad. Entonces, es para que ustedes se den cuenta que no es tan fácil, si el cliente no tiene cómo pagar la futura caución que le van a fijar a uno, mínimo el 20%. Ahora, si algunos son jueces, también saben que ese artículo 590 permite que los jueces o suban o bajen la cuantía. Pero también saben ustedes por la experiencia que los jueces casi no bajan. Los jueces quedan en el 20%. Difícilmente bajan. La única forma como uno puede quitarse ese 20% en el futuro es manejando un amparo de pobreza. Y ese amparo de pobreza pues tiene ciertos requisitos ahí, que si cubre los gastos procesales, que no se afecten las obligaciones alimentarias que tiene y su propia subsistencia, esas cosas así. Se presta para mucho debate. Entonces, lo que yo aconsejo por mi experiencia es no hagamos este tipo de disquisiciones. Cumplamos con el requisito de procedibilidad. Trabajemos con nuestros requisitos de procedibilidad y evitemos los inconvenientes. Así el cliente sea muy líquido, tenga mucha fluidez económica. Bueno, que la tenga, por fortuna, pero no nos confiemos en eso porque uno puede perder tiempo. Entonces, es para simplemente que tengan en cuenta eso. Entonces, por última vez, leamos nuevamente quién fue el que me ayudó. Fabián, tenga la bondad, el 590 parágrafo y continuamos. 590 parágrafo y continuamos. Fabián. Ok, listo. Artículo 590, parágrafo primero. En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente al juez sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Correcto. Si te regresas un poquito por ahí, no sé, en el numeral en el literal B del numeral segundo, por ahí en alguna parte donde habla del 20%. ¿Por qué no leemos eso? A ver. Un poquito atrás. Listo. El numeral segundo, permítame un segundo ya. El literal segundo, pero no tiene sí, ok, ya lo vi. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al 20% del valor de las pretensiones estimadas en la demanda para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. Sin embargo, el juez de oficio o a petición de parte podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fija uno superior al momento de decretar la medida. No será necesario prestar caución para la práctica de embargos y secuestros después de la sentencia favorable de primera instancia. Correcto. Los jueces pueden subir o pueden bajar. Pueden modificar ese quantum. Lo pueden modificar. Pueden decir, no sea el 20, que sea el 10. O inclusive lo pueden subir, que no sea el 20, que sea el 30. Peor todavía. Y por mi experiencia, difícilmente lo modifican. Entonces, lo que a veces se presenta,
Perdón, lo que a veces se presenta es que si de verdad la situación económica del cliente de uno, así tenga muchos bienes, pero si no tiene liquidez y que afecta el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, no hay más que hacerle, sino proponer el amparo de pobreza. Le va a uno mejor con eso, porque no paga nada al cliente. Queda exonerado del pago de estipendios procesales y todo eso. Bueno, ¿hasta aquí está claro? ¿Suficientemente? Sí, señor. Bueno, en tratándose de estas 4 acciones, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, contractual y acción ejecutiva contra municipios, aclarándoles, por favor, porque mi ética profesional y académica me indica que debo también procurar que, aunque yo sé que ustedes son muy juiciosos, pero procurar que ustedes queden en lo mejor de lo posible actualizados. Hoy día ya no es correcto hablar de acciones en derecho administrativo. Lo correcto es hablar de pretensiones. Es más, se pueden acumular. Eso no era viable antiguamente, se pueden acumular. Podemos acumular acciones de nulidad simple con nulidad y restablecimiento del derecho, la acción contractual. Eso se puede, todas esas acciones se pueden acumular. Todas esas acciones se pueden acumular. ¿Dónde está eso? Diana Marcela tiene abierto el CEPACA, ¿cierto? Miremos el 165. 165 del CEPACA. Diana Marcela, ¿me escuchas? ¿O Ángela María, la que tiene abierto el CEPACA? ¿Qué pasó? ¿No me escuchan? No, doctor, ya lo abro. Tengan la onda. Y le damos el 165, porque es bueno que ustedes tengan esto claro. Sin embargo, pues la gente sigue hablando de acciones, pero ya no es tan correcto hablar de acción, sino de pretensión. Pretensión. La acción que equivale hoy día en el CEPACA a lo que dice el Código General del Proceso, una sola acción. 165. 165. Acumulación de pretensiones. En la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisitos. Primero, que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la jurisdicción contencioso administrativa será competente para su conocimiento y resolución. 2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. 3. Ok. Siga tranquila. 3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas. Y por último, 4, que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento. Ok. Entonces ven ustedes que esto que les estoy diciendo en cuanto a la acumulación de pretensiones, lo correcto es hoy día hablar de pretensión de nulidad simple, pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, pretensión contractual, reparación directa, ejecutiva, lesividad, etc. Sino que la gente sigue hablando de acciones. Pero es bueno que ustedes sepan que ya el CEPACA cambió eso. Bueno, listo. En consecuencia, ¿para qué es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho? La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es para 3 cosas. 1, para anular un acto de carácter particular y concreto. 2, para restablecer el derecho, o sea, para regresarle el derecho, para reconocerle el derecho que se le haya desconocido a alguien en virtud de ese acto administrativo de carácter particular y concreto que es ilegal, por eso va a ser nulo. Y tercero, la reparación del daño. Para esos 3 objetivos es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Bien. Y aquí, como les decía la vez pasada, esta acción es mixta, tiene asuntos de mera legalidad y tiene asuntos patrimoniales. Por excepción, la ley, como es una acción mixta, entonces dice, concíliese. Pero ¿sobre qué se va a conciliar? Sobre lo económico. De tal manera que si se concilia lo económico,
pues quedó subsanado lo legal. Vean ustedes, es así. En consecuencia, no se rompan la cabeza, los sesos, pensando en lo legal, déjenlo a un ladito y trabajen lo económico. Si se concilia lo económico, quedó subsanado lo legal, por virtud de mandato de la ley. Es más, tengan en cuenta lo siguiente. Cuando se concilia una acción o pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, es porque hay un acto administrativo particular y concreto, individual. Listo. Si se concilia, hecha la conciliación, que ya les acabo de decir que es sobre asuntos económicos, dice el artículo 71 de la ley 446 del 98, y de pronto, a ver, María Ayala, ayúdeme a buscar la ley 446 del 98, artículo 71, por favor, ya lo vamos a leer. Dice ese artículo que cuando se concilia sobre los aspectos económicos referentes a un acto administrativo de carácter particular y concreto, eso equivale a la revocatoria directa. Vean ustedes, si se concilia sobre esto, es porque se revocó el acto. Revocándose el acto, desaparece de la vida jurídica. ¿Qué artículo, perdón? 71. Leámoslo. Ley 446 del 98. 71. Ay, un segundo, por favor. Sí, tranquila, búscalo ahí. 71. Artículo 71, revocatoria directa. Leámoslo. Incorpora... Ay, no está completo. ¿No? No. Cuando medie acto administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si de alguna de las causales el artículo 69 del contencioso administrativo, evento en el cual, una vez aprobada la conciliación, se entenderá revocado el acto y sustituido por el acuerdo logrado. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una vez que se logre la conciliación en la acción o pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, esa conciliación equivale a la revocatoria directa. El acto administrativo inicial quedó revocado de manera directa entre la administración y los particulares. Entonces vean ustedes que los particulares también coadministramos por vía de la conciliación. Coadministramos porque logramos revocar directamente un acto administrativo. A ver, Diana. Una pregunta me genera. En Sí. caso que dentro de ese acto administrativo, un ejemplo, lo haya una resolución que se emitió desde una inspección de policía, le genera a una persona una multa, una sanción, en un proceso, por ejemplo, ante jardines de una vivienda. Entonces la resolución multa, por ejemplo, al señor, y ese señor tiene un tiempo estipulado para iniciar esa revocatoria, ¿cierto? Como ahí hay un efecto patrimonial que es una multa, pero esa multa es en favor del Estado, supongamos que el señor quiere como tutelar su derecho sobre o controvertir pues esa resolución. Si el señor llega a ganar esa revocatoria, se quitan automáticamente los efectos patrimoniales y automáticamente pasa a ser revocada esa resolución de una inspección de policía. O sea, ¿aplicaría en ese caso? Inmediatamente, claro está. Y ustedes saben que la inspección de policía no tiene personería jurídica, entonces es la alcaldía. Pero las alcaldías son las que representan en estos casos a las inspecciones de policía. Si se logra conciliar con el municipio determinado correspondiente, entonces esa multa quedó insubsistente y la parte legal de esa, pues ya desaparece de la vida jurídica porque precisamente quedó revocado el acto administrativo en virtud de la conciliación. Así es. Eso es lo que dice el artículo 71. Gracias. Que acabamos de ver. Ok, así es.
Vean ustedes que esto es muy interesante, porque los particulares entonces también coadministramos. Esta es la injerencia del mundo privado en el derecho público. Eso es lo que llaman los españoles, cuando ustedes estudien, o los que ya hayan estudiado su derecho administrativo, lo que llaman la huida del derecho administrativo. La huida, casi que la despedida. Hoy día no existe derecho administrativo puro, como tampoco existe derecho privado puro. Todo es mixto, todo es mixto. Es más, yo imagino que todos ustedes conocen aquí el país del norte que tanto queremos y respetamos, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Saben ustedes allá cuántas cortes supremas hay? Una. ¿Y cuántos jueces hay? ¿O cuántos magistrados? 9. Allá no hay Consejo de Estado. Ni allá hay Corte Constitucional, ni hay Consejo Superior de la Judicatura, ni hay Corte Suprema. Bueno, la Corte Suprema es una sola, pero la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es promiscua. La Corte Suprema de los Estados Unidos conoce de todo. Conoce de todas las áreas del derecho administrativo, del derecho privado, del derecho público, del derecho constitucional, del derecho disciplinario, de todas las áreas. Y en eso llevan 230 y pico de años. En cambio, nosotros aquí tenemos 4 cortes, las tradicionales, pero también la JEP es otra corte, es una 5ª corte. Y cada vez que queremos crear cortes, creamos cortes, y con 40 magistrados, y con cantidades de magistrados, y cómo está nuestra justicia, y cómo está, bueno, en fin, es simplemente para llamar la atención a ustedes de que no porque haya más cortes, o porque haya más jueces, o más magistrados, entonces la justicia funciona mejor. No, la justicia es un concepto que se aplica a cada país, a cada estado, de acuerdo con la metodología que exista, según las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces veamos que esto llama mucho la atención, bastante la atención. Y eso que aplican los Estados Unidos, eso es seguido en Inglaterra, porque en Inglaterra es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ustedes saben que los Estados Unidos nacieron de las colonias que llegaron de Inglaterra. No, nuestro derecho últimamente está muy permeado por ellos, correcto, pero nuestro derecho es romano-germánico, viene de Roma y viene de Alemania y viene de Francia y pasó a España, y de España pasó a Chile, de Chile llegó a Colombia, el Código Civil, etcétera, etcétera, que ustedes conocen muy bien. Pero simplemente esto para que ustedes se den cuenta que no hay cosas absolutas, y nada en el derecho está distanciado del resto de las áreas. Entonces, en el derecho administrativo, aquí hay una cantidad de vicisitudes del derecho privado que han llegado al derecho público, y a la inversa, una cantidad de circunstancias del derecho público que han llegado al derecho privado. Esto es bueno que ustedes lo tengan en cuenta, cómo es de fluctuante el derecho, Bueno, resulta que cuando se trata de la acción de nulidad o pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, para poder demandar y para poder agotar el requisito de procedibilidad, existe otro prerequisito de procedibilidad, y era lo que llamaba el CCA, el Código Contencioso Administrativo, el agotamiento de la vía gubernativa. Y hoy día ya no existe ese famoso agotamiento de la vía gubernativa, sino simplemente que se cumplan con los recursos procedentes. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando se trata de actos administrativos, que por supuesto son particulares y concretos, para poderlos llevar a conciliación, debo haber agotado los recursos procedentes. Es válido seguir hablando de la vía gubernativa, pero legalmente no es lo que hoy día existe, pero la gente sigue hablando de la vía gubernativa. ¿Qué se entendía por vía gubernativa? Agotar todos los recursos que eran procedentes contra ese acto administrativo, y si no prosperaba mi disquisición o mis requerimientos o mis recursos, mis peticiones, si no prosperaban, ahí sí me iba yo a la demanda previo el cumplimiento de la conciliación. Entonces recuerden ustedes que en derecho administrativo básicamente existe el derecho de reposición, derecho de apelación y recurso de queja. Perdónenme, les dije derecho, un lapsus. Los recursos de reposición, apelación y queja. Recursos de reposición, apelación y queja son los que existen en el derecho administrativo en la vía gubernativa. Por ahora no existe consulta, como sí existe en el derecho privado. Y por supuesto que los recursos extraordinarios de
casación, revisión, etcétera, esos son para la vía típicamente judicial. Entonces, en tratándose de esos 3 recursos, reposición, apelación y queja, miramos nosotros qué categoría tiene el acto administrativo para saber si lo podemos llevar a conciliación o si no lo podemos llevar a conciliación, o si debemos cumplir con el requisito de procedibilidad. Y entonces vemos, si solamente cabe recurso de reposición, el recurso de reposición no es obligatorio. Es decir, si a alguien le dicta un acto administrativo que lo afecta y solo cabe recurso de reposición, puede agotarlo o irse directamente a la conciliación. Si contra ese acto administrativo cabe además apelación, la apelación sí es obligatoria. La apelación sí es obligatoria. Entonces, en síntesis, cuando el acto administrativo particular y concreto admite apelación, debo haber agotado la apelación para ahí sí irme a la conciliación y después de la conciliación ahí sí irme a la demanda correspondiente. Ustedes dirán, ¿y qué pasa con la queja? Pues la queja es cuando me niegan el recurso de apelación, que era procedente. Pues lo mismo. Entonces, si yo interpongo la queja y se agota la segunda instancia y me deniegan la apelación, pues ahí me voy a la conciliación. En efecto, el único recurso obligatorio para agotar en la vía administrativa es el recurso de apelación. El recurso de reposición no es obligatorio. Y ustedes saben que para determinar cuándo cabe el recurso de apelación es muy sencillo. Vemos al interior del organismo, vemos quién dictó el acto administrativo. Si lo dictó la máxima instancia, pues solo cabe reposición. Si lo dictó una instancia intermedia, normalmente cabe apelación. Ejemplo, una superintendencia. Si el acto administrativo lo dicta el superintendente, como es la máxima instancia, solo cabe reposición. Pero si lo dicta el secretario general de la superintendencia, entonces tiene apelación. Entonces, por eso es que nosotros debemos ver quién dicta el acto administrativo al interior de cada entidad. Ahora, dice la ley que el acto administrativo debe indicar, allá en un último artículo, artículo 4, artículo 5, en la parte resolutiva, el que sea, qué recursos son procedentes. Y un acto administrativo bien hecho tendrá que decir, y ustedes los conocen, contra el presente acto administrativo cabe recurso de apelación y recurso de reposición y recurso de apelación ante el superior. Listo. Pero hay actos administrativos mal hechos que no lo indican o indican mal. Entonces, como la ignorancia de la ley no sirve de excusa, todos nosotros sí debemos saber cuándo es que procede el recurso de apelación. El recurso de apelación procede al interior de la entidad cuando una instancia intermedia es la que lo dicta y no la instancia superior. Ejemplo, otro ejemplo. El ministro de Salud de Colombia dicta un acto administrativo que afecta a alguien. Ese acto administrativo solo admite reposición porque el presidente de la República no es la instancia superior del ministro desde el punto de vista gubernativo, desde el punto de vista estatal y desde el punto de vista de que el presidente es el jefe supremo de la administración pública en Colombia. Claro que sí, es su jefe político, correcto. Pero el presidente no es la segunda instancia administrativa desde el punto de vista de la gestión administrativa. Entonces, todo esto es lo que ustedes deben entender. En síntesis, cuando sea procedente el recurso de apelación, se debe agotar. Si Doctor, no procede, perdón. qué pena. Entonces, ¿no es obligatorio presentar el recurso de queja? Es decir, si me deniegan el recurso de apelación, ¿ya con eso puedo iniciar la conciliación? Así es, el recurso de queja no es obligatorio, como tampoco lo es el recurso de reposición. Pero lo normal es que la gente agote, los recursos. La gente generalmente agota los recursos. En ese caso, cuando le deniegan a uno el recurso de apelación, así esté mal denegado, y yo digo, procede el recurso de queja, tengo las dos posibilidades, o agoto el recurso de queja o no lo agoto. Bueno, si lo agoto, pues continúa en suspenso mi término de caducidad, porque solo se
empieza a contabilizar el término de caducidad cuando quede ejecutoriado el acto administrativo. Ahí sí arranca a contar el término de caducidad. Que de acuerdo con lo que hemos dicho, si es acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la caducidad son 4 meses. ¿Listo? Pero los 4 meses se cuentan a partir del agotamiento de la vía gubernativa, según lo que estamos aquí diciendo. La acción contractual, 2 años, a partir de cuando quede ejecutoriado el respectivo acto administrativo o la terminación ilegal del contrato. Reparación directa, 2 años a partir de cuando haya ocurrido el el hecho, la omisión administrativa, la operación administrativa, los trabajos públicos, porque en eso consiste el ejercicio de la acción de reparación directa. Y la acción ejecutiva, a partir de cuando ya exista el título ejecutivo exigible, contra municipios, por supuesto. A partir de ahí cuenta el tema, la acción ejecutiva. Bueno, pero el artículo 164 que ustedes me imagino que ya conocen o van a conocer, el artículo 164 es el que habla de las caducidades en Colombia. Y el 98%, como se los dije en la clase pasada, es de caducidades en Colombia. Bien. Eso es en cuanto, así, grosso modo, pues, porque sobre esto les quiero decir que cada acción de esta da para un diplomado. Cada acción de estas da para un diplomado. Esa es la buena noticia. Entonces aquí estoy haciendo un esfuerzo grandísimo por resumirles y llevarlos al punto y que se ubiquen sobre todo en el tema de la conciliación. La acción de reparación directa. ¿Para qué es la acción de reparación directa? La acción de reparación directa es para hacer efectivo en Colombia un principio sagrado, digámoslo de esa manera, que es el principio que nos enseña que todo daño debe ser reparado de manera integral. El famoso principio de la reparación integral del daño. Reparación integral. Para eso es la reparación directa. Al contrario, censo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Mientras allá existe acto administrativo, aquí básicamente existen hechos. Hechos administrativos, es decir, no actos administrativos, operaciones administrativas. Vías operacionales administrativas, trabajos públicos. Y por allá el artículo correspondiente de la reparación directa que dimana, todo esto que les estoy diciendo dimana del artículo 90 constitucional, que es el que dice que el Estado responderá por acciones o omisiones de sus entidades públicas y por los particulares que cumplan funciones públicas. De ahí dimana de ahí emana o de ahí emerge, de ahí nace la responsabilidad estatal, el artículo 90 de la Constitución Política. Sobre esto, la reparación del daño y el artículo 90, la responsabilidad del daño, les quiero decir que hay maestrías hoy día, doctorados únicamente sobre la responsabilidad del Estado. Entonces, les pido comprensión porque estamos tratando de aterrizar los grandes capítulos para que ustedes se ubiquen y luego hagan sus maestrías, sus doctorados, sus posgrados, sus cosas y todo eso a partir de este tema de la conciliación. Entonces, en Colombia el artículo 90 es el que nos dice que el Estado responde. El Estado responde. ¿Y para qué el Estado responde? Para reparar integralmente los daños que el Estado ocasione. Pero es que la reparación del daño es para todo el mundo, para todo autor del daño. El artículo 16 de la ley 446 así lo ordena. Se debe reparar integralmente el daño. Hoy día el artículo 283, inciso final del Código General del Proceso, también lo ordena, que se debe reparar integralmente el daño. Entonces, la acción de reparación directa es para reparar integralmente el daño cuando no estamos en presencia de actos administrativos. Pero fíjense ustedes que hace unos instantes les dije que en derecho no hay cosas puras. Pues últimamente la jurisprudencia ha creado también algunas facetas que se prestan para confundir a la gente, porque también ha accedido a reparaciones directas en presencia de actos administrativos. Hay ciertos actos administrativos, generalmente de omisiones administrativas, a título de omisiones administrativas, que generan reparaciones directas. Esta caducidad, 2 años, y es para que se repare integralmente el daño, como se lo estoy diciendo. Y en Colombia, el daño, la responsabilidad del Estado es pretoriana. Es decir, lo que los jueces digan, y en este caso es lo que las altas cortes han dicho, lo que las altas cortes han dicho. Y en estos momentos, a estas alturas,
de la historia colombiana, tenemos 4 clases de daños que se reparan por esta óptica de la reparación directa. 1, el daño material. 2, daño moral. 3, daño a la salud, antiguamente llamado daño a la vida de relación. Y 4, daño a bienes constitucionales y o convencionales. Pero para resumir, hoy día tenemos dentro de el esquema de la reparación de daños, digámoslo, ya agrupándolos, 2 grandes clases de daños: daños materiales y daños inmateriales. Daños materiales, también llamados daños patrimoniales. Daños extrapatrimoniales, igualmente llamados daños inmateriales. Los daños materiales: daño emergente y lucro cesante, más la indexación o actualización. Y los daños inmateriales: en los daños inmateriales, pues ahí está ubicado el daño moral, el daño a la vida, el daño que se llamó hasta el 2011 daño a la vida de relación, pero a partir de 2011 se llama daño a la salud, y, o sea, lleva 9 años con ese nombre, daño a la salud, y el daño a bienes constitucionales y o convencionales, que surgió en Colombia por el Consejo de Estado en el 2014. Y también la Corte Suprema de Justicia habla de esto. Para eso es la reparación del daño. Para eso es la reparación integral del daño. Y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho también tiene reparación de daño, porque es, como se los dije, para anular el acto administrativo, para restablecer el derecho y para reparar el daño. Sino que la gente, cuando no conoce bien esto, entonces solamente se queda en lo primero, nulidad y restablecimiento, pero olvidan la reparación del daño, y resulta que también es para esto. Pues todo esto es lo que se concilia. Bien. La acción contractual. La acción contractual es para cualquier contrato que celebre el Estado con los particulares. Para cualquier contrato que celebren el Estado con los particulares. Cualquier contrato. Cuando digo cualquier contrato es porque hay contratos sometidos al derecho público y contratos sometidos al derecho privado. No importa la clase de derecho que lo rija, con tal que sea el Estado el que esté de por medio. En esos eventos, entonces, la acción contractual procede para cualquier cosa: para interpretar el contrato, para revisar el contrato, para anular el contrato, para complementar el contrato, para terminar el contrato, etcétera, para cualquier cosa. El artículo dice, y para otras solicitudes y condenas. Entonces, es para cualquier situación que se nos ocurra con relación al contrato, por ruptura de equilibrio económico, lo que sea, para todo eso. Y allá también opera el tema de la reparación integral del daño. Y la acción ejecutiva, pues como se lo acabo de decir, pues es así, pues se supone que haya un título ejecutivo en contra de un municipio y exige requisito de procedibilidad. Bien, muchas más cosas tendría que decirles, pero el tiempo no lo va a permitir. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está claro? Bueno, entonces vamos a ver el trámite. Doctor Franklin, hay una pregunta. Dice, de pronto bajo la interpretación de la Lex Specialis Derogate Generali. Sí. No sé, Miguel Ángel, si quieras abrir tu micrófono y ampliar la pregunta, por favor. Sí, la ley especial deroga la ley general, correcto. A ver, doctor Miguel Ángel. No, profesor, buenas tardes. No, profe, disculpe, no es una pregunta, era contestar una pregunta que usted ha hecho hace como media hora sobre el decreto de los ejecutivos en los municipios, pero no es en sí mismo una pregunta, profe. Ah, bueno, correcto. Lo que ya hemos trabajado con lo de la Corte Constitucional, que le dio, precisamente ese fue el principio al que le dio viabilidad, de acuerdo con lo que nos explicó aquí una compañera también, que la Corte Constitucional asumió eso. Bueno, pasamos a un tema, hasta aquí les dejo el tema del requisito de procedibilidad con mis profundas excusas, pero ¿qué podemos hacer? Porque si no tendríamos que dedicarle a esto 20 horas más, pero trato de ubicarlos hasta donde es para que ustedes manejen su conciliación. Bueno, el tema del trámite de la conciliación administrativa. En cierta forma ya está explicado, pero vamos a precisarlo. Está como muy oscuro, permítame, yo prendo aquí la luz del sitio donde estoy. Y si no, ¿por qué? Si no, no me miran. Entonces, lo primero que hay que hacer es
hacer una solicitud escrita, formal, con todos los requisitos que están previstos en el decreto 1716, que es como hacer una verdadera demanda. Ustedes ahí pueden ver en ese decreto 1716 cómo es de exigente la solicitud de conciliación. Y lo de las pruebas son obligatorias, como ya se los he dicho. Ustedes tienen que trabajar las pruebas, decir cómo van a demostrar precisamente los daños, porque uno va a conciliar sobre eso, asuntos patrimoniales básicamente. ¿Cómo van a ustedes a demostrar? Y bueno, las pruebas por excelencia, se los dije la vez pasada, la prueba pericial, la prueba documental, esa es central. Y bueno, algunas otras pruebas que uno tome de expedientes y los allegue allí, testimonios y todo eso. Pero básicamente las pruebas que más operan son las pruebas documentales y las pruebas periciales. Y las anexo. Y hoy día que está de moda la virtualidad, pues ustedes radican, hacen su solicitud muy bien hecha, con todos esos requisitos que tiene ese decreto 1716. Y ya una vez que ustedes sepan que todo está bien hecho y con todas sus pruebas, ¿qué hacen acá? Le envían esa solicitud. Perdón, Erika. No, iba a decir que se radica ante la entidad a la que se va a convocar. Muy bien, así es. Usted, antes de radicar en la Procuraduría, lo que hacen es radicar en la entidad convocada. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, Erika, allá en San Gil, va a convocar a la alcaldía de San Gil. Entonces, ¿qué hace? Pues radica primero, hace la solicitud con todos sus anexos. Y ahorita que está de moda la virtualidad y que yo sé que eso va a seguir así, entonces, ¿qué hace? Le envía esa solicitud con sus anexos a la alcaldía. Le sale un reporte ahí y después de eso, ahí sí le envía a la Procuraduría, en este caso, allá a la regional, a la judicial, perdón, a la judicial de allá de... También Bueno, a la Agencia Nacional, cuando salió hace unos 8 años, 7 años, 8 años, la norma respectiva, indicaba que a la Agencia Nacional había que hacerle la solicitud, y eso también lo dice el Código General del Proceso Penal en un artículo 610, que hay que enviarle copia a la Agencia Nacional, pero rápidamente eso fue modificado. Y hoy día solamente se le envía a la Agencia Nacional copia de la solicitud con sus anexos cuando se trata de entidades nacionales. Ejemplo, si ustedes van a citar al Ministerio de Defensa Nacional, pues le envían al Ministerio de Defensa Nacional su copia con sus anexos. Le envían a la agencia, porque es nacional, entonces le envían a la Agencia Nacional sus anexos. E igualmente le envían a la Procuraduría. A esas 3 entidades hay que enviarles. Cuando se trata de entidades descentralizadas, eso se modificó, entonces ya no hay que enviarle a la Agencia Nacional cuando se trata de entidades descentralizadas. En el ejemplo que hemos colocado de la Alcaldía de San Gil, entonces no se le va a enviar a la Agencia Nacional, solamente a la Alcaldía de San Gil, a la Procuraduría, y con esos reportes, bueno, sí, en este caso al Ministerio Público, correcto, miren ustedes que nos coincidió, y ya con esos reportes, ahí sí radica la solicitud en el centro correspondiente, en este caso ante la delegación, ante la Procuraduría Delegada de los Contenidos Administrativos, con esos 2 reportes, y ya le queda formalmente radicada. Que no se les vaya a vencer el término de caducidad, porque ustedes saben que si uno deja vencer el término de caducidad, eso es imperdonable. Ya no se puede tramitar, así sea por un día. Si ustedes dejan pasar eso un día, pues por un día ya no pueden hacer nada. Con tiempito ustedes envían sus solicitudes y sus reportes, y ahí sí los envían a la Procuraduría Delegada para efectos de que nos fijen la audiencia de conciliación. Eso es lo que se hace. Entonces, una cosa bien redactada con sus pruebas. Previamente se envía a las entidades y con los reportes, ahí sí se radica en la Procuraduría. Distinto a lo de un juzgado, porque lo de un juzgado uno arma su demanda y hoy día pues la envía por vía virtual a la oficina de reparto y ya. Pero no hay que enviarla primero a la entidad. Sin embargo, hoy día el decreto 806, como ustedes lo saben, nos obliga a que cuando presentemos demandas a reparto, simultáneamente la enviemos a la contraparte, salvo que contenga medidas cautelares. Si contiene medidas cautelares, eso sí, ahí ya nos inhibe y no tenemos que enviarla. Bueno,
Llegada la solicitud a la Procuraduría con estos traslados previos, entonces la Procuraduría estudia los requisitos y bueno, sin que sea un verdadero proceso, porque tampoco se convierte esto en un verdadero proceso, pero sí es una demanda muy exigente. Entonces estudian los requisitos y la admiten y fijan fecha. Actualmente estamos en 5 meses, como se los dije, el decreto 491 elevó a 5 meses las conciliaciones mientras estemos en la especialidad del Estado. Así no estemos en la emergencia económica ahorita, pero sí estamos en la emergencia sanitaria y eso. Entonces, mientras persista eso, son 5 meses. Cuando desaparezca eso, pues los 3 meses que ustedes ya conocen de la ley 640 de 2001. Listo. Y fijan la fecha. Fijada la fecha, si admiten, pues. Si inadmiten, porque pueden inadmitir en la Procuraduría, nos dan 5 días para corregir. Bien sea que nos pidan pruebas, nos pidan documentos, que igualmente son pruebas, etcétera. O puede que el procurador diga, esto lo veo muy débil en pruebas, voy a conceder un término de 20 días. Eso lo dice el artículo 25 de la ley 640 de 2001. El procurador podría decir, concedo un término de 20 días para que ustedes me traigan estas pruebas y enumera, y nos da 20 días. Y nosotros en 20 días las llevamos. No es un periodo probatorio en estricto sentido como ocurre en lo judicial, donde hay debates y testimonios. No, eso no es. Básicamente es para que uno lleve, listo. Porque el procurador tampoco es juez, como ustedes lo saben. Entonces, cumplido esto, se admite, bueno, ya fue admitido y cumplido lo del término de las pruebas, si se evacúan las pruebas como tal, continúa el trámite y se fija la audiencia. El día de la audiencia, entonces, ¿qué es lo que pasa? Va un abogado de la entidad y lleva la decisión del comité de conciliación, como ya ustedes lo saben. Un acta donde dice se accede a la conciliación, pero no se accede en los términos de la solicitud, se accede en estos términos y dan otras posibilidades. O no se accede a la solicitud de conciliación. Accédase o no se acceda, pues se hace la audiencia, por supuesto que ahí está uno como contraparte de la entidad, expone sus cosas, y si no se accede, cuando exista alta probabilidad de condena, el procurador correspondiente allí puede decir, en mi sentir aquí hay un riesgo muy alto para la entidad, hay una alta probabilidad de condena, entonces suspendo la audiencia, el conciliador puede suspender y le ordena a la entidad, en este caso al comité de conciliación, que vuelva a someter a estudio esta solicitud para llegar ahí sí después con una verdadera propuesta de conciliación. Estudien allá, por favor, señores miembros del Comité de Conciliación de la Alcaldía de Envigado. Estudien eso. Y tráiganme una oferta de conciliación. Vengan, pero con una propuesta. No me vengan sin la propuesta. Vengan con una propuesta porque hay una alta probabilidad de condena por estas y estas razones. Y entonces la Alcaldía de Envigado tendrá que llegar después con una propuesta de conciliación. Previa orden, por supuesto, del conciliador. Es más, si el asunto es tan delicado desde el punto de vista económico presupuestal, que amerite, y esto nunca se ha visto en el país, porque el que va es al abogado a nombre de la entidad, y que amerite una cosa muy especial, el procurador podría ordenarle al comité de conciliación de esa entidad que vaya en pleno, los 5, los 7 miembros del comité de conciliación, que vayan a la audiencia de conciliación y justifiquen por qué no quieren conciliar, que lo digan. ¿Por qué razón, si en presencia de todas estas pruebas, no quieren conciliar? Y tienen que ir. Pero eso es por excepción, esto no es lo habitual. Lo habitual es que vaya el abogado a nombre de la entidad y del comité y todo. Pero el conciliador podría hacerlo. Y sería muy bueno porque se trata nada más y nada menos que de evitarle una mayor erogación al Estado. Es la economía financiera. Si en la conciliación, en la solicitud se están pidiendo 10.000 millones de pesos. Si se concilia, se pagan 1.000 millones de pesos. Entonces, así aparentemente se podrían estar descontando mal hecha la operación 5.000, 7.000 millones de pesos. Entonces, es el ahorro fiscal. Y eso es lo que ordena la ley,
que hay que evitarle un mayor daño antijurídico, porque eso es lo que lleva a la conciliación, a evitar el daño antijurídico. ¿Cuánto puede durar esto? En términos de la ley 640, 3 meses. En términos del decreto 491, hasta 5 meses, como ustedes lo saben. Fabián, ¿vas a preguntar algo? Fabián. Sí, doctor, disculpe. Lo que pasa es que, digamos, en la práctica yo he evidenciado bastante que los procesos que se llevan contra el Ministerio de Educación Nacional, precisamente la sanción por mora de los docentes adscritos al magisterio, he evidenciado que de 100 sentencias, 98 las pierde el ministerio. Más sin embargo, pues no sé cómo en la práctica funciona el tema de la obligación que tenga el procurador de decirles a ellos, vengan, o sea, traigan una nueva oferta, porque por lo general nunca concilian el ministerio. Y pues por lo general siempre están perdiendo. Es que de verdad, de 100 sentencias pierden 98, 99. O sea, es muy pocas las sentencias que uno ve que pierden. Y realmente al ver esto y pues ver que hay un detrimento patrimonial, pues ahí no existiría la posibilidad, o qué obligación tiene el procurador frente a esos casos, ya existiendo tanta alta probabilidad. Correcto, correcto. ¿De qué? Muy bien la pregunta. ¿De qué depende la alta probabilidad de condena? Depende primero de las pruebas fehacientes, de las pruebas que existan en el expediente. Pero es que aquí las pruebas me indican a mí que en el evento en que haya un proceso, podría ser condenado el Estado. Entonces, primero eso. Segundo, jurisprudencia reiterada en el sentido que se está indicando. Y tú lo acabas de decir. En materia del magisterio, eso es verdad. Entonces, sobre eso hay una reiteración de jurisprudencia y hoy día unificación de jurisprudencia y cantidades de sentencias en la misma línea, que indica que si se va a la demanda, el Estado pierde. Si se trata de temas pensionales, pues la línea es esa. Si ocurre esto, se pensiona. Si no ocurre esto, no se pensiona. O hay reliquidación de pensiones o lo que sea. Pues entonces, ¿para qué dejar que eso se vaya a 4 o 5 años? Si hoy día paga 1.000 millones, en 4 o 5 años va a pagar 6.000 millones de pesos. Entonces le está ahorrando al Estado 5.000 millones de pesos. De eso se trata, de evitar una mayor erogación del Estado, un mayor daño antijurídico, evitar el daño antijurídico. Ok, gracias. Modestamente yo tengo un libro que se llama La conciliación administrativa, a los que les interese. Hay ahí unos desarrollos amplios que hemos hecho de manera humilde en este tema y les podría servir a los que les interese. Entonces depende. ¿Cómo hacemos para obtener el material? Bueno, aquí en nuestro centro de conciliación, la Cámara Colombiana, pues ahí hay un resumen de ese libro, pero a los que les interesa el libro, no es que le esté haciendo propaganda, porque yo nunca hago propaganda. Todo chuchero alaba sus agujas, ustedes lo saben, no voy a dejar aquí de chuchero ni nada de eso. Pero a los que les interesa, pues al menos pueden fotocopiar los capítulos ahí. Es la editorial Ibáñez la que publica este libro y está actualizado, además, no hace mucho salió. Entonces ahí hemos trabajado este tema a los que les pueda interesar al respecto. Entonces, la alta probabilidad de condena supone eso, que exista prueba fehaciente, que exista unificación de jurisprudencias o jurisprudencia reiterada al respecto. Y en algunos eventos que exista presunción del daño, por ejemplo, el daño moral. ¿Cómo sería de bueno profundizar sobre todos los daños, pero no es posible acá? Si ustedes lo harán por su cuenta. El daño moral. Ustedes saben que el daño moral ya se presume en materia del círculo familiar, cuando se trata del daño moral de padres a hijos, de hijos a padres, entre esposos, hermanos, compañeros, bueno, etc. En ese círculo familiar cercano, muere un hijo. Entonces, ¿qué hay que probar? No hay que probar, en principio no hay que probar el sufrimiento, porque se presume que eso es así. Hay que probar simplemente es el ligamen familiar, el parentesco, el registro civil, con el registro civil. Y probado eso, ya se presume el daño moral. Entonces, si existe esto de por medio, pues ¿para qué entrar en esos debates tan a fondo si se sabe que va a triunfar la pretensión del daño moral? Entonces, en esos casos, existe de todas formas la alta probabilidad de condena en esos eventos. Por eso es que hay que ponerle mucha atención a ese tema. Bueno, entonces,
vaya o no el comité de conciliación, la verdad es que no es que sea, no es, y esto lo dice el decreto 1716. Doctor Franklin, ¿se te fue la señal? Doctor. Permíteme un minuto, lo voy a llamar a ver si fue que estuvo caída de señal. Ya va a ingresar para dar cierre a la clase. Mientras que el doctor Franklin ingresa, bueno, aprovecho para decirles que voy a coordinar con el Centro de Conciliación para que me permita hacer una observación de audiencia, para que no estén cada uno de ustedes en una audiencia, sino que me permitan en una audiencia que puedan entrar todos. Y adicional a eso, en la parte final del módulo práctico, el cual ya se les va a habilitar a ustedes, o creo que ya está habilitado. Doctor, ya estamos contigo. La diseñadora que hizo el paquete SCORM es ese paquete Flash que ustedes están consultando diario, se le colgó un material de una carrera de administración. Entonces, por favor, no vayan a descargar ese material, porque hasta que ustedes no terminen el curso no podemos bajar el paquete SCORM. Bueno, muchas gracias. Doctor Franklin, puedes continuar. Tienes el micrófono apagado. Habilítalo, por favor. Ya. Ahora sí. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. ¿Sí? Qué vergüenza con ustedes, pero ya no es responsabilidad mía. Ya es cuestión de claro. Bueno, entonces les estaba diciendo que asista o no asista al comité de conciliación, lo que sea. De todas maneras, la audiencia de conciliación, ¿cómo termina? Termina con conciliación, o sea, con acuerdo conciliatorio o sin acuerdo conciliatorio, o puede que una de las partes no asista. Cuando no asiste, pues opera lo mismo que ustedes ya conocen, se dan los 3 días para que se justifique. Pero bueno, digamos que hay conciliación, que hubo acuerdo conciliatorio. Si hay acuerdo conciliatorio, aquí viene lo que ya ustedes saben, apenas hemos recorrido el 50%, porque este acuerdo conciliatorio se debe enviar dentro de los 3 días siguientes por el conciliador, procurador, enviarlo al juez competente para su aprobación o su improbación. Solo hay un evento en el cual no se envía a la aprobación, y es cuando se trata de acción ejecutiva contra municipios. Entonces ven ustedes otro privilegio que aparece acá. Cuando se trata de acción ejecutiva contra municipios, si hay conciliación, ya el 100%. Eso es parecido a lo del derecho privado. No hay que enviarlo a el juez administrativo. En el resto de las áreas, o sea, cuando se trata de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando se trata de la acción contractual y cuando se trata de la reparación directa, ahí sí hay que enviarlo a la aprobación, a la homologación. Y allá, en esa aprobación, los jueces son soberanos, como es lógico. Pueden aprobar o pueden improbar. ¿De qué depende que apruebe o que impruebe? De las pruebas, porque eso es lo que dice la ley. Si hay prueba fehaciente, el juez va a aprobar. Si no hay prueba fehaciente, el juez le va a fijar a uno un término para que llegue pruebas. Y aquí es donde hay muchos hierros de los colegas nuestros, porque hay gente que no conoce esto y entonces descuida esos trámites allá complementarios ante los jueces, no van nunca por allá y cuando se dan cuenta, improbados. ¿Pero por qué? Porque les dieron 10 días para que lleguen documentos o para que lleguen una prueba correspondiente y no se dan cuenta de esos 10 días y entonces así hayan aprobado, aquí le van a improbar. Entonces hay que cuidar el trámite hasta el último momento porque allá nos pueden pedir pruebas. Normalmente piden pruebas. Entonces hay que ponerle cuidado a eso. Si se aprueba, pues ahí sí ya quedó consolidada la conciliación en un 100%. Si se imprueba, bueno, con el
auto ya ejecutoriado, pues nos abre la posibilidad para demandar. Pero si se aprueba, hay posibilidades de recurso de apelación. Si se aprueba, es lo más de curioso, porque antiguamente cuando se improbaba había apelación. Hoy día solo hay apelación si se aprueba, pero solo a instancia del Ministerio Público. Solo el Ministerio Público es el que puede aprobar, nadie más. Las partes no pueden aprobar, únicamente el Ministerio Público. Y eso es injusto, porque puede que me aprueben parcialmente y me están perjudicando. Yo concilié por 1.000 millones de pesos y me están aprobando por 700, pues me están perjudicando en 300. Aún así no puedo apelar. Pero sí puedo interponer recursos de reposición. Reposición sí, pero apelación no. La apelación es únicamente para cuando hay aprobación y únicamente la ley la tiene asignada al Ministerio Público, o sea, a la Procuraduría. Si no hay conciliación, entonces, repito, una vez ejecutado el auto correspondiente, entonces se reanudan los términos correspondientes. Ustedes saben que la solicitud de conciliación, un gran efecto, y en esto es idéntico al derecho privado, que yo sé que ya lo vieron con la doctora Nubia. Cuando uno radica la solicitud de conciliación, se suspenden los términos que estén corriendo, el término de prescripción o el término de caducidad, se suspende. De tal manera que, por ejemplo, una acción de nulidad y restablecimiento del derecho llevaba 3 meses y la radiqué, me faltaba 1 mes, la radiqué. Entonces se suspendió 1 mes y se hizo el trámite 3 meses o 5 meses en los términos actuales. Y allá cuando quedó ejecutoriado, entonces se revive el mes que me faltaba. Tengo 1 mes para demandar, pero a veces son días. Yo radiqué la solicitud de conciliación a los 3 meses, 27 días, faltaban 3 días. Entonces, allá después de todo, cuando ya queda ejecutoriado el auto, lo que sea, o si no hubo conciliación, entonces se reanuda inmediatamente. Tengo 3 días. Entonces, 3 días de 1 mes, porque son términos de meses, de 4 meses. En este caso, ustedes tienen que aplicar el artículo 118 del Código General del Proceso, que dice que cuando sean términos de meses o de años y cae el último día en un día inhábil, entonces se prolonga el término hasta el siguiente día hábil. Hasta el siguiente día hábil. Bueno. Y en realidad serían muchas más cosas las que quisiera decirles, pero de acuerdo con las órdenes de nuestra decana, la doctora Adriana, y nuestra rectora, la doctora Nubia, hasta aquí debo contraerme con la clase, así que sabrán dispensar mis imprecisiones y mis cuestiones fuera de la realidad. Ojalá que no los haya confundido mucho. Cualquier cosa que se les ocurra preguntarme, con mucho gusto aquí estaré en estos minutos. O cualquier comentario que quieran hacer, con mucho gusto. Doctor Franklin, no, por el contrario, muchas gracias. Pues somos conocedores de su experiencia, por algo forma parte de nuestro equipo y es nuestro docente de cabecera junto con la doctora Nubia Barrera. Pues no sé si ustedes tengan en este momento alguna pregunta que hacerle al doctor Franklin o damos por finalizada la sesión del día de hoy. ¿No hay preguntas? No, señora. Diana, perdóname, dime Diana. Hola, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo estás? No, muy complacida con el doctor Franklin. Le hemos entendido muchísimo, es muy claro para explicar, nos explica con muchos ejemplos, entonces eso hace que sea mucho más didáctico y que lo llevemos pues un poquito más a la realidad, porque sabemos que teoría y realidad son muy contrastantes, y más cuando, por ejemplo, no hemos entrado todavía a la etapa práctica en la calle, ir a encontrarnos con los casos reales, y el doctor nos lo hace pues como muy ameno. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por el tiempo, por la paciencia. Si quieren volver a repetir las clases, están en el canal de YouTube de la Cámara para que pues ustedes reproduzcan tanto la del viernes pasado como la de este. Igual la del viernes pasado ya está en la plataforma y la de hoy también la vamos a subir a la plataforma. Feliz fin de semana, que descansen, doctor Franklin, muchas gracias. Diana, muy querida, y doctoras y doctores muy queridas y muy queridos, que Dios las acompañe y los acompañe.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Chao. Gracias. Adiós, que estén muy bien. Gracias.